La noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Hace instantes, en la tercera circunscripción judicial, condenaron a un hombre llamado Arnaldo Schaffer Brito a 8 años de cárcel. Un hombre que fue detenido el 17 de abril del año 2022 en el marco de un operativo que realizó la SENAT denominado Cangrejo. Ellos hicieron un allanamiento en el barrio San Juan del distrito de Cambretá y encontraron a este hombre que tenía en su poder 40 kilos 100 gramos de supuesta, en realidad de cocaína. Quedó corroborado que era cocaína. En su momento en el informe era supuesta cocaína hasta que realizaron las pruebas pertinentes y finalmente fue condenado a 8 años de cárcel. Pero esta situación no termina acá porque engloba una historia realmente muy particular y aparentemente esta persona termina siendo víctima de un esquema que está permitido bajo la figura de la ley porque aparentemente lo hicieron caer. Vamos a explicar luego por qué. Primero vamos a escuchar lo que nos decía en un principio el abogado Enrique Fornerón, agente fiscal antidrogas, quien nos habla de este caso, del caso de Arnaldo Schaffer Brito, cómo fue su condena y qué fue lo que se comprobó durante este juicio que terminó ahora. Y en breve vamos a explicar qué fue lo que realmente sucedió, porque él es una persona que no cuenta con antecedentes, era un hombre trabajador y bueno, termina de alguna manera, si bien fue con su consentimiento, termina siendo de alguna manera víctima, a mi entender, de una situación realmente muy llamativa y polémica. Vamos a escuchar primero lo que nos decía el abogado Enrique Fornero. Asimismo, ahora acaba de terminar este juicio oral en el que se le condenó al acusado a 8 años de cárcel, atendiendo a que en el 17 de mayo del 2022, en el marco de un allanamiento, se había incautado de su poder 40 kilos 100 gramos de cocaína pura, ¿verdad? En realidad en dos modalidades. Casi 30 kilos clorhidrato de cocaína y 10 kilos aproximadamente en la modalidad o en la forma de pasta base. Entonces, el tribunal consideró que es una conducta grave y por lo tanto aplicó 8 años y en un voto en disidencia 12 años. En total, o sea, en realidad la condena que se le aplica es la de 8 años porque fue una condena en mayoría. Bueno, aparentemente en la investigación también él cae siendo señalado por personas que están enmarcadas y que ya fueron condenadas en otra causa. Eso es lo que surgió dentro del juicio, ¿verdad? Por disposiciones legales yo muchos datos no puedo dar, pero sí confirmarte que sí, que efectivamente este procedimiento fue producto de otro proceso penal en el que otras personas fueron condenadas a altas penas también, ¿verdad? Entonces, es así como lo señalas. Bueno, en cuanto a al comprobar los hechos, se ha podido demostrar que efectivamente esta persona sí tenía esa cantidad y que se trataba de droga en su casa. Y bueno, el procedimiento, en este caso de los agentes de la Senat, fue que llegaron y encontraron lo que estaban buscando. Quedó plenamente probado. Es más, el propio acusado aceptó los hechos, se arrepintió, pidió perdón inclusive tanto al tribunal, a su familia, a la sociedad. Y bueno, todas las pruebas no daban lugar a dudas de que ese día en su vivienda en el distrito de Camburetá, él tenía más de 40 kilos de cocaína en varios panes. Eran panes bastante grandes, embalados en cinta gris, también en cinta transparente, y tenía una insignia particular de la marca CAT, ¿verdad? CAT. Entonces, todos esos extremos fueron probados y el tribunal lo vio como un hecho bastante grave. Y bueno, el tribunal está compuesto por 3 miembros, 3 jueces. 2 de ellas votaron por 8 años y una en disidencia o en voto en minoría, también se dice, votó por la condena de 12 años. Entonces, al ser en mayoría los 8 años, él tendrá que cumplir 8 años de cárcel en la penitenciaría regional. Muchas gracias. A ustedes.
Esto era lo que nos decía el abogado Enrique Fornerón referido a esta causa, pero ahora vamos a inmiscuirnos más en el tema. En el momento le preguntábamos también cómo él fue señalado y cómo fue que los agentes de la Senat llegan a su casa aquel día. Sucede que este hombre estaba precisamente en su casa y estaba esperando un paquete. Este paquete que estaba esperando contenía, o estos paquetes, los 40 kilos 100 gramos de cocaína. Pero al instante que terminó de recibir los paquetes, él los coloca en una especie de conservadora que tenía allí y llega el operativo de la Senat. Llegan los agentes de la Senat, lo aprenden y lo ponen a disposición de la justicia, casi de manera inmediata. Es más, los agentes de la Senat ya estaban esperando en el lugar a que llegue el pedido, entre comillas, y aprenderlo. Pero ¿por qué sucedió esto? Y para entender esta cuestión es que Arnaldo Schaffer fue señalado por hermanos que fueron condenados a 10 años de cárcel, también por tenencia y comercialización de cocaína. ¿Qué significa eso? Existe una figura en el marco legal que a los narcos o a las personas condenadas por drogas se les da la posibilidad de que puedan reducir su pena si es que, diciéndolo en términos simples, ayudan a que otro narco caiga o ayudan a encontrar otro cargamento de drogas. Lo que sucedió fue lo siguiente, y vamos a irnos hasta el 6 de agosto del año 2021 en una vivienda del barrio San Pedro de la ciudad de Encarnación, precisamente en el sector Curupaytú, donde un allanamiento, también procedimiento de la Senat, fue al lugar y incautó unos 30 kilos, 35 paquetes en realidad de cocaína, una escopeta, 4 celulares y un sistema de circuito cerrado. En la ocasión fueron detenidos 3 hermanos que son Jorge Gabriel Chilabert Rodríguez, Hugo Liborio Chilabert Rodríguez y Rolando Gabriel Chilabert Rodríguez. Los 3 condenados a 10 años de cárcel por tráfico de cocaína. Ellos estaban en ese lugar, allí fueron detenidos. Uno de ellos intentó escapar, inclusive a punta de escopeta, lo redujeron y finalmente, bueno, fueron sometidos a este proceso donde finalmente fueron condenados. Pero a ellos se les dio la posibilidad de reducir su pena en el marco de la figura de la delación, si es que señalaban a otro narco o a otra persona que tenga drogas o algún cargamento que puedan encontrarlo. Es así que aparentemente ellos hacen caer a este hombre que fue condenado hoy, al señor Schaffer Brito. ¿Por qué? Schaffer Brito, el hombre que fue condenado hoy, tenía un amigo suyo, él es camionero o era camionero hasta que cayó, y tenía un amigo suyo en la cárcel, en la penitenciaría, al cual él iba a visitar siempre, a llevarle, bueno, comidas y demás. Este amigo suyo que estaba en la penitenciaría se llama Santiago Ayala, declaró también en este juicio y él fue condenado también a 10 años de cárcel por haber caído con un cargamento de drogas en su camión, aparentemente, y según él relató en este juicio. Y él habría sido el nexo entre los hermanos Chilabert y Schaffer Brito. ¿Por qué? Porque él le ofrece en una oportunidad que él le dijo, Santiago Ayala le dice a Schaffer Brito: yo tengo unos amigos que quieren dejar un cargamento en tu casa, te ofrecen una suma de dinero, primero era $1000, después era $2000 y finalmente acuerdan por $3000. Obviamente Schaffer Brito acepta estos $3000 porque él dice que estaba en una situación complicada económicamente, bueno, además tiene familia y demás. La cuestión es que él acepta esto y finalmente, cuando recibe esta carga que él iba a guardar por un corto periodo de tiempo, él solamente tenía que recibir la carga en su casa, guardarlo, y luego personas que supuestamente venían de otro lugar lo iban a buscar y se iban a llevar el cargamento de drogas. Pero inmediatamente cuando él recibe este cargamento viene el procedimiento de la Senat y allí lo aprenden, lo detienen y finalmente hoy es condenado. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que se presume que los hermanos Chilabert utilizaron a Schaffer Brito para reducir su pena en la figura de la delación. Es decir, tramaron
tejieron un plan donde utilizaron como nexo a Santiago Ayala para que Brito Schaffer reciba el dinero, para que Brito Schaffer reciba la carga, allí lo aprendan, dentro de la figura de la delación, les reducen la pena a los hermanos condenados y 2 de ellos ya están libres. Uno solamente porque está sujeto a otras causas, nada más no está en libertad, pero los demás compurgaron su pena luego de la reducción que se dio por este procedimiento. Realmente impresionante este caso porque se ve como los hermanos Chilavert, tejieron toda esta trama para hacer caer a esta persona y finalmente ellos terminan libres, que son realmente los narcos, según comprobó la justicia, porque ellos no solo estaban presos por tenencia, sino también por la comercialización de sustancias, ya están libres y termina preso la persona que recibió el dinero para tener la droga en su casa por un corto periodo de tiempo. Fíjense ustedes cómo la ley no cumple con su objetivo de desmantelar otra organización criminal o incautar drogas que podrían estar vinculadas al narcotráfico, sino más bien se utilizó esta figura legal para que hoy una persona sea condenada a 8 años de cárcel y para que 2 hermanos que sí realmente son narcos estén libres. Uno de ellos se salvó, la ciudadanía se salvó de uno de ellos porque solamente está sujeto a otras causas. Pero fíjense ustedes lo curioso de esta historia y cómo con tanta facilidad una persona involucrada por drogas puede reducir su condena si trama un hecho de este tipo o si da algún tipo de información que incluso constan en todas las actas. Imagínense ustedes una persona, si realmente quiere desbaratar una organización y da su nombre, eso va a figurar en actas y si un narco se llega a enterar que alguien lo delató, bueno, ustedes saben cómo son las represalias en ese submundo criminal. Finalmente, esta es la historia que queríamos rememorar y la condena de un hombre quien recibió drogas en su casa, obtuvo dinero por ello y bueno, terminó inmiscuido en este esquema elaborado aparentemente por estos hermanos vinculados al narcotráfico.